Luffy, un personaje totalmente carismático, caracterizado por ser el protagonista de One Piece, por mostrarnos el increíble mundo narrativo de esta obra y por destrozar cualquier concepto típico de pirata. Tiene una inteligencia que a momentos parece ser muy precaria y se comporta como un niño. De igual manera, vive con el objetivo de ser el rey pirata, con el mínimo conocimiento de lo que conlleva hacer esto. Es por eso que me pregunto, ¿alguien así es buen protagonista? Y para hablar si es bueno o mal protagonista, primero tenemos que entender su personalidad y cómo se formó como persona, ya que sus valores van a ser un aspecto importante a la hora de llevar la historia y los acontecimientos que pasan en esta. Luffy nació en un pueblo en el medio del East Blue. En su niñez se encontró con la banda pirata de Shanks, se hizo amigo de ellos y desde ese momento quiso convertirse en pirata. Después de un año de estar con ellos, Luffy se apuñaló al lado del ojo solo para demostrar que él era lo suficientemente fuerte como para unirse a la tripulación de Shanks. O sea, que desde un primer momento tuvo esa voluntad de ser pirata, la cual mantiene hasta hoy en día. Después, durante una escena, un bandido de la montaña insulta y golpea a Shanks y a su tripulación. Luffy se reenoja porque no se defendió, pero Shanks le explica que no importa porque no es necesario tener peleas que no valen la pena. Más tarde, por motivos de la vida, Luffy se convirtió en un rehén de los malos que vimos anteriormente. Shanks lo fue a rescatar y el jefe de los bandidos huye hacia el mar con Luffy. Este se queda a la deriva y un rey marino quería comerse a Luffy, pero Shanks lo salvó sacrificando su brazo, marcando a Luffy para siempre. Poco después, la nave pirata de Shanks zarpa. Él y Luffy se prometen que un día Luffy superaría a Shanks y se convertiría en el rey de los piratas. El pelirrojo le da su sombrero de paja a Luffy, diciéndole que se lo devuelva una vez que lo supere. Este pasado es extremadamente importante en la historia, por toda su relevancia. Representa un significado importante en parte del pasado, presente y futuro de la historia del mundo de One Piece. Por un lado, por el sombrero de paja, representa la voluntad heredada de generación en generación. La empezó Roger cuando conoció a Riley con el objetivo de poner el mundo de cabeza. La siguió Shanks, que si bien no sabemos en claro qué quiere, podemos teorizar que su objetivo es poder estabilizar el mundo de One Piece de una manera pacífica. Y por último, ahora la tiene Luffy, representando un legado especial, una ambición gigante, que motiva al protagonista en su objetivo ambicioso de ser el rey de los piratas. Actualmente y en todo lo que vimos en One Piece, Luffy siempre tiene ese recuerdo de Shanks, ya sea su alta inspiración a la hora de tomar decisiones, el actuar de un capitán, la importancia de ese sombrero de paja o simplemente el hecho de ser un pirata. Y a partir de su pasado, se puede ver cómo al ser el rey de los piratas, el más poderoso, el más libre, el más reconocido, para Luffy simplemente es una aventura inspirada por su mayor figura. Una decisión que tomó siendo un niño y que sigue manteniendo a la perfección, sin terminar de entender lo que esto conlleva. Y sí, para Luffy únicamente es una aventura. Entonces, ¿qué es ser un pirata para nuestro protagonista? Simplemente es aquel que surca los mares en busca del objetivo común de encontrar el One Piece. Eso nomás. No cabe ningún tipo de estigma previo que todos tenemos sobre estos, porque para Luffy, ya seas un pirata, revolucionario o marino, a diferencia de todos nosotros y hasta la gente de One Piece, es una etiqueta que no te define para nada como persona. Simplemente es un objetivo. Solo se fija en si sos buena o mala gente. Si te metes en su camino o sos un villano, te va a enfrentar para poder cumplir su objetivo, salvar a la gente que aprecia. Y por otro lado, si para eso sos buena persona, se va a relacionar de la mejor manera. Los mejores ejemplos son su trato con Kobe o la primera vez que se encontró con Teach. ¿Y qué es ser el rey de los piratas para Luffy? No sé para ustedes, pero para mí, Luffy cree que es el resultado de una aventura muy divertida, una búsqueda en el poder hacer lo que él quiera, lo que resulta en la búsqueda de la libertad en su máxima expresión y la suposición de que el rey de los piratas es el más libre del mundo. Es por eso que él está motivado a lograr semejante objetivo. Yo no encuentro otra manera de definirlo. Además, esto conlleva aspectos adicionales que Luffy conoce muy bien, especialmente el hecho de ser un capitán excelente con tripulantes que estén capacitados que lo lleven a lograr este objetivo, porque si no, no podría lograrlo. En cuanto a su persona, tiene una enorme pasión por la aventura, una escasa inteligencia y una nula capacidad de análisis. A su vez, tiene una enorme cantidad de confianza en sí mismo, lo que resulta en una valentía increíblemente enorme. Creo que no caben dudas de eso. Se trata de una persona muy poco inteligente y que no conoce el miedo. A pesar de que se comporta como un nene, cuando se trata de una pelea o de decisiones importantes, Luffy actúa de forma mucho más madura de lo visto normalmente, derrotando a oponentes muchísimo más fuertes que él y siendo un capitán increíble. Y si bien tiene unas grandes carencias, para pelear sí que es inteligente y tiene una gran imaginación, siendo capaz de idear miles de técnicas en una pelea y formar estrategias a partir de sus batallas. O sea, para analizar no es muy bueno, pero si tiene que idear una técnica para ser más fuerte, solo tiene que mirar un tren, ya que a partir de eso se le ocurre manipular su cuerpo a voluntad, usando sus piernas para bombear su sangre más rápido, acelerar el torrente sanguíneo, absorber nutrientes y oxígeno mucho más rápido, resultando en ser más fuerte momentáneamente, algo que únicamente puede hacer él porque es de goma. Al igual que Shanks, es un capitán pirata bueno que no busca hacer daño a los demás a menos que le hagan algo a su equipo o por otra buena razón. Aprecia a sus nakamas con toda su alma y tiene algo especial, un carisma y una presencia que hace que Zoro haya confiado en él como para ser la primera persona a empezar el viaje con Luffy cuando este no era nada.
Lo mismo con cada uno de sus nakamas, la mayoría dejaron muchas cosas por acompañar a Luffy a su aventura. Pero no se queda ahí, de esa misma manera, Lau confió en él y también de esa forma salió con 5000 personas. Así lo pudimos ver y así se sorprendieron piratas de gran renombre. Con sus defectos, es una persona que tiene una gran capacidad de transmitir confianza a los demás, y junto con sus acciones, son una de las principales razones por la cual Luffy está donde está. Además, Luffy tiene un gran sentido de la aventura. En su viaje busca eso, diversión y descubrimiento para el objetivo más ambicioso de su mundo. Para eso es pirata, para eso pelea y da vuelta al mundo de cabeza. No siente la necesidad de tener poderes o riqueza, ni siquiera se da cuenta de sus mejores individualidades. De esa manera, mueve la historia. Solo busca una aventura que no la aburra. Eso, un viaje divertido. Si Usopp va y le pregunta al ex vicecapitán del primer y único rey de los piratas que es el One Piece, se va a recalentar porque le arruinaría la aventura, el viaje, la diversión. Porque Luffy es eso. Negó la mínima posibilidad de tener la pista más codiciada de su mundo. Y estamos hablando que en One Piece los piratas usarían la corrupción, sucumbirían ante la codicia y egoísmo, matarían por una pista el paradero del One Piece, traicionarían por ese poder. En un mundo donde los piratas más fuertes crean países, familias y ejércitos enteros, se relacionan con el gobierno mundial, trafican y hasta sucumben un pueblo a la pobreza y hambre para aumentar sus poderes. Pero para Luffy simplemente es una aventura y gracias a su persona jamás usaría uno de estos medios para lograrlo. Al contrario de lo que parece, Luffy tiene una evolución. Después de plantarse de cabeza a un almirante con una de las logias más fuertes, no solo sobrevivió de manera dudosa, sino que terminó aprendiendo de sus errores, sintiendo la necesidad de ser más fuerte para proteger a sus nakamas. Y el otro mejor ejemplo que probablemente conocemos es la muerte de Ace. Después de ver cómo terminó todo, quería dejar absolutamente todo atrás después de la pérdida de su hermano. Fue entonces cuando, gracias a la ayuda de Jinbe, este entendió lo más preciado que tenía, sus nakamas, y cómo tenía que centrarse únicamente en el futuro. Pero el aspecto sorprendente del cual Luffy no se percató es la importancia de su poder, su influencia y lo que es un pirata en realidad para su mundo. Como podemos ver, Luffy es un protagonista de un shonen, y con esto quiero decir que tiene el beneficio de hacer lo que quiera, y que esto le salga bien o no tenga consecuencias significativas de por medio, únicamente por ser el personaje principal. Haga lo que haga, proponga lo que se proponga, al final lo va a lograr. Y si combinamos eso con la personalidad que te conté antes, resulta en su mayor defecto. Como ya vimos, Luffy es una persona que no piensa, no analiza, no tiene miedo y mucha confianza en sí mismo. Por eso toma decisiones excesivamente locas. Y como es el prota, esto hace que le puedan atravesar el pecho y siga vivo. Esto hace que después de ver cómo un almirante congela el mar, se le plante pensando que podía ganar, sea congelado y sobreviva. Esto hace que invada el país de un Yonkou y se le plante al que se supone que es el hombre más fuerte del mundo, pierda y simplemente resulte un obstáculo en su camino. Le puede pegar un tenryubito, declararle la guerra al gobierno mundial, pelear contra alguien que tiene la fruta del veneno y sobrevivir a esto, salir vivo de la Buster Call, plantárseles a 3 almirantes y el etcétera más largo que vas a ver en tu vida. Luffy puede hacer lo que él quiere y nunca va a tener una consecuencia considerable, lo que resulta en que Luffy abusa muchísimo del beneficio de ser el protagonista de esta obra. Si no era el personaje principal, la cantidad de veces que no le debería haber contado es excesiva. Es más, probablemente se hubiera muerto apenas salió de su villa natal. Esto hace que para mí, muchos de sus actos individuales y objetivos momentáneos pierdan valor. Va a hacer lo que él quiere y lo va a lograr cuando no sabemos si se lo merece, resultando en el mayor defecto de Luffy. Pero cuando Luffy cumple una meta, aunque sea de manera dudosa, no se queda en derrotar a un antagonista momentáneo para a su vez una paz temporal hasta que aparezca el nuevo villano. Cada vez que Luffy tiene un plot armor, un power up de dudosa procedencia, se levanta gracias al Nakama Power o simplemente gana de manera magnífica sin nada criticar, la obra trasciende, la obra mejora. Cuando Luffy vence a un protagonista, genera un significado en muchísimos personajes y en el propio mundo de One Piece. Entonces, te perdono Luffy. Te perdono por pelearte sin dudar contra un Shichibukai con una analogía que podía sucumbir un pueblo, matar y desintegrar personas. Te perdono por usar un recurso humorístico después de que te deshidrataran el brazo. Por sobrevivir a que te atraviesen el pecho, porque cuando le ganaste a Crocodile, la obra trascendió, un paso más en la aventura, un paso más en el descubrimiento de un mundo increíble. Los Mugiwaras adquirieron relevancia, te relacionaste con personajes excelentes, liberaste un pueblo de su miseria, el gobernante te cubrió y hasta se acordaron de vos en el propio Reverie 2 años después. Todos son aspectos que se mantienen hasta hoy en día. La combinación de la personalidad de Luffy y la obra en sí hacen que llegue a contrarrestar este defecto que dije, por ser un significado mucho más grande que ganar una pelea. Y hay un momento cómico que refleja absolutamente cada aspecto que dije en este video. Cuando se forma la alianza de los Mugiwaras y los piratas de corazón, Robby da a entender que las cooperaciones entre piratas siempre terminan en traición. Por lo tanto, Luffy le pregunta a Lau si lo va a traicionar, el cual le dice que no y queda totalmente convencido.
Luffy es el protagonista, por lo tanto, jamás va a ser traicionado de una manera que evite que se cumpla su objetivo, y a su vez, confía plenamente después de entender que simplemente es una alianza para conveniencia propia. No imagina un escenario posible donde lo traicionen o salga mal. Su cerebro no le da para pensar algo así, y solo hace un mínimo análisis del lado bueno del asunto. Y repito, es el protagonista, por lo tanto, puede confiar plenamente en alguien que simplemente considera buena gente sin que lo traicionen, cuando cualquier pirata que no sea el personaje principal lo tendría 1000 veces más complicado. Y esto simplemente es un ejemplo en general. Claramente Torao es buena gente y jamás lo traicionaría. Además, su ínfima necesidad de análisis trasciende, porque gracias a que no pensó un segundo en negarse a esta proposición, el significado que tuvo y está teniendo esta unión en el arco actual es increíble. Por lo tanto, la propia obra mejoró por esto, y una parte es gracias a las carencias de Luffy. Yo creo totalmente que al momento de calificar a un protagonista hay que hablar de las individualidades de este junto con cómo la obra lo maneja en sí. Es la combinación de estas la que hace que un protagonista sea bueno o malo, y en este caso, One Piece lo hace muy bien. Como ya dije, en un mundo de piratas como lo es One Piece, un título que normalmente lleva gente cruel, gente poderosa, asesinos, traficantes y una infinidad de aspectos criminales. El único protagonista que puede ser acorde a esta obra, un manga shonen, es alguien que destruya estos conceptos. Necesitamos a alguien que no piense, alguien fuerte con una gran convicción, sobre todo que sea buena persona y que le importe a la gente que lo acompañe. Alguien que no represente su poder en forma de territorios o miles de seguidores en una sola tripulación. No sería acorde. Si el protagonista era alguien que analizaba o era inteligente, no se hubiera detenido a ser alguien tan empático como Luffy. Hubiera recurrido, aunque sea un medio egoísta, para encontrar el One Piece. Desde traicionar, aprovecharse, no ayudar o hasta matar. One Piece no podía tener un protagonista que gobierne países, trafique o genere flotas enormes. Es entonces donde te das cuenta que no podía haber tenido otro personaje principal. Nadie podría haber ocupado el puesto de Luffy. Y recién ahí te das cuenta que Luffy es el protagonista perfecto de esta obra, donde una de las mejores cosas que hizo es destrozar el concepto típico de pirata. Es muy bueno para la obra que se reduzca a simplemente tener una flota de pocos nakamas pero fuertes, los cuales tengan las capacidades de hacer lo que él no sabe. Esta obra necesitaba un protagonista que tenga el don natural de caer bien, que sea un capitán increíble, que aprenda de sus errores y tenga una fuerza para llegar a lo más alto. El único que se me ocurre que podría haber sido el protagonista es Roger, pero no me termina de cerrar. Luffy te conecta con el mundo, personajes secundarios increíbles y toda una variedad de individuos influyentes en todos los ámbitos. Tiene varios defectos para ser alguien en busca de la cima de su mundo, pero si no te gusta, bueno, tenés a Zoro, Sanji, Usopp, Robin, Law y una infinidad de personajes secundarios más. Un mundo narrativo increíble junto con antagonistas excelentes. Todo gracias a Luffy y su espíritu aventurero. Todo gracias a su persona y el planteo de una obra excelente, que mejoró al protagonista y absolutamente todo lo que hace. Porque claro, la obra gira en torno a él. Todos los villanos y sucesos en su mayoría son por Luffy, pero la obra no se reduce a que sea lo único relevante de la historia. Esta tiene infinidades de cosas que contar además de Luffy y su aventura. Gracias a esta combinación, nuestro protagonista y su obra, tenemos una de las mejores historias del shonen y del manga anime en general. Nada más que decir, Luffy, con sus defectos, es el único que podría haber sido el protagonista de One Piece, por lo tanto, el protagonista perfecto de su obra.